Ya, a ver. Listo, chicos. Entonces, miren, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, nuestro cuestionario, ¿sí? Para lo que va a ser el examen quimestral, ¿sí? De pronto sí nos es un poquito complejo porque tenemos algunos temas que ya vimos hace mucho tiempo, hay que ir recordando, pero como yo le dije siempre, hay que leer, ¿sí? Siempre hay que leer, hay que razonar y es la única forma. Entonces, la primera parte, como siempre yo le he dicho, en la parte de lengua y literatura, siempre es importante el tener una lectura comprensiva, ¿sí? No es necesario, no es solamente el hecho de que usted lea, ¿sí? Hay muchas personas que leen, saben leer súper bien, pero lo que tenemos que siempre hacer es una lectura comprensiva. Por eso muchas veces nos jalamos o nos equivocamos ciertas preguntas en las pruebas, es simplemente porque leemos, pero no comprendemos lo que estamos leyendo. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo. Por eso yo siempre le pongo lectura comprensiva. Cuando usted lee algo, siempre es necesario, ¿sí?, que usted comprenda lo que está leyendo. Entonces, siempre se va a encontrar con una lectura, ya sea un cuento, ya sea un párrafo, cualquier cosa, siempre vamos a tener una lectura pequeñita. Igual en la evaluación de hoy se va a encontrar con algo, bueno, no tanto lectura, va a tener esta vez una imagen por ahí, pero sí, entonces hay que analizar también, hay que partir desde eso. ¿Listo? Entonces teníamos acá, esa era la primera pregunta. En la segunda pregunta, ¿no es cierto? En la segunda pregunta, aquí le dice, escriba los conceptos de. Aquí tenemos algunos conceptos, ¿sí? Algunos conceptos, como por ejemplo dice noticia, ¿sí? Debemos saber qué es el concepto de noticia. Ayúdeme, Kenji, ¿qué nos dice que es una noticia? Es un texto informativo que nos cuenta un suceso o acontecimiento. Listo, ¿no es cierto? Si hablamos de noticia, es simplemente eso, ¿no es cierto? Un texto informativo nos informa de cualquier cosa que ha pasado, ¿sí? Esta noticia puede ser, ¿no es cierto? Nosotros lo escuchamos de forma oral, de forma escrita, ¿sí? De forma visual en la televisión, o sea, es de cualquiera de las formas, una noticia nos va a llegar, ¿no es cierto? Vemos en las redes sociales y todo lo demás. Es un acontecimiento, un suceso, ¿sí? Entonces, lo que hay que ir interpretando son estas palabras claves, ¿no es cierto? Saber y diferenciar entre una cosa y otra. Luego tenemos que es una exposición. ¿Qué nos dice Gerau que es una exposición? Exposición es una explicación de forma oral sobre un tema. ¿No es cierto? La exposición es forma oral, ¿no es cierto? Usted visualiza y usted va explicando, nos va hablando, nos va diciendo, ¿sí? Entonces, mira, ahí vamos viendo la diferencia. Entre noticia, de cualquier forma podemos entender una noticia. La exposición ya viene, ¿no es cierto? Una explicación, ¿sí? Listo, ayúdeme, Samantha. ¿Qué nos dice? Programas radiales. Son programas transmitidos por frecuencias radiales. Ya, espérame un ratito. Ya, listo. Entonces, gracias, Samantha. Nos dice que los programas radiales, ¿no es cierto?, son programas transmitidos por frecuencias radiales, ¿no es cierto? Frecuencias de radio, ¿sí? Yo no puedo decir un programa radial es transmitido por la televisión, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que son frecuencias radiales. Ahí ya tenemos la clave para entender estos tres conceptos básicos, ¿sí? Listo. Entonces, ¿alguna pregunta ahí de estos tres conceptos? ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Cualquier cosa, pregunten, chicos, pregunten, ¿sí? Obviamente, en el examen, usted va a encontrar estas mismas preguntas, pero estructurado de otra manera, ¿no es cierto? No le voy a poner en el examen qué es una noticia, sino de pronto le voy a decir, escoja cuál es la opción de la noticia, ¿sí? Entonces, las preguntas siempre van a ir cambiando la estructura, pero no el contenido. El examen va a estar basado en lo que está aquí, ¿sí? Eso sí, por favor. Vamos, Katrina, ¿qué nos dice? Mire, la pregunta número 3 dice, escribe cuáles son los pronombres personales, demostrativos, indefinidos y posesivos. Esto vimos en qué? En gramática, ¿no es cierto? Eso es lo que viene Maggie dándoles todo este tiempo de gramática. Obviamente aquí faltan algunos más. Yo les he puesto los básicos, ¿sí?
Pero si usted puede identificar, si usted ya sabe que tú, él, ella, nosotros son pronombres personales, ¿no es cierto? Que hablan de las personas, ¿sí? Esto me sirve para reemplazar. Por ejemplo, yo le voy a poner en el examen una oración y digo, subraya el pronombre personal. Usted ya debe saber cuál es el pronombre. O reemplace, ¿sí? Lo que venimos haciendo, reemplazo. Los pronombres reemplazan a los sustantivos, ¿sí? Eso quiero que usted entienda. Los pronombres reemplazan siempre a los sustantivos, ¿sí? Yo si tengo una oración, retiro el sustantivo, pongo un pronombre, ¿sí? Aquí tenemos los demostrativos, ¿no es cierto? Que muestran lejanía y cercanía de alguna cosa, de algún objeto, de alguna persona. Los indefinidos no sabemos la cantidad, justamente lo que les tomó el día lunes en la evaluación Maggie, ¿no es cierto? Indican, no sabemos de qué cantidad estamos hablando, ¿sí? Y los posesivos, ¿no es cierto? Que muestran posesión, que dicen que es de alguien específicamente, ¿sí? Entonces, mire, por favor, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Estamos claros sobre esto de los pronombres? ¿Sí? Entonces, mire aquí cómo vamos viendo. Sí, esto usted se va a encontrar en el examen, está sumamente fácil. Luego nos vamos a la pregunta número 4. ¿Sí? Aquí en la pregunta 4 dice, realiza una rueda de atributos con los elementos del cuento. Obviamente en el examen no le voy a poner realiza la rueda de atributos porque en Educay tiene varias opciones de estructura, pero sí usted debe conocer cuáles son los elementos del cuento. Sí, recuerde que usted trabajó el cuento, usted creó su cuento, fuimos viendo cada uno de estos elementos, ¿no es cierto? Entonces, ayúdeme por acá, Yaren, ¿cuáles nos dice que son los elementos del cuento? Tema, trama, narrador, conflicto, tiempo, espacio, escenario, argumento. Ya, gracias, Yaren. ¿No es cierto? Tenemos lo que es el tema que viene encaminado. ¿A qué viene el tema? ¿Quién me dice? Con el título. El título, ¿no es cierto? A lo que se va a tratar la historia. El argumento, ¿a qué hace referencia el argumento? A ver, Como ¿quién una me dice? introducción, No te escuché, repite, por favor. como una introducción para lo que va a pasar en el cuento. Correcto, ¿no es cierto? Ya nos indica más o menos una introducción de qué vamos a hablar, de qué se va a tratar este cuento. El espacio o el escenario ya sabemos, ¿no es cierto? El lugar, ¿no es cierto? ¿Dónde se desarrolla? El tiempo, ¿en qué tiempo se desarrolló? El conflicto, ¿a qué hace referencia el conflicto? A los problemas que se ocasionan en el cuento. Correcto, ¿no es cierto? A los problemas, ¿no es cierto? Al conflicto, a la parte más importante que tiene el cuento, ¿no es cierto? La dificultad que presenta ahí, todo eso está dentro de lo que es el conflicto. El narrador, ¿a qué hacía referencia el narrador? A la persona que Aquella persona que da a conocer los hechos del Ya, cuento. ¿no es cierto? La persona que cuenta, que da a conocer. ¿Necesariamente tiene que ser los personajes del cuento? No puede ser también el escritor. Correcto. El escritor puede ser el personaje del cuento, puede ser cualquier otra persona que cuente la historia, ¿sí? No necesariamente el narrador está dentro del cuento, ¿sí? Y la trama, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? ¿De qué habla exclusivamente? ¿Sí? De qué siempre decíamos, ¿no es cierto? La trama a veces, ¿de qué es si es terror? Por ahí es amor, ¿no es cierto? ¿De qué habla ese cuento? ¿Sí? Entonces ahí hace referencia a la trama. Entonces, estos son los elementos que debe tener un cuento, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Ya? Nadie, ¿sí? Listo. Entonces, mire, vamos a la pregunta número 5. Como yo le dije, no es que en el examen van a estar exactamente así igualitos, no, o sea, cambia la forma, pero el contenido sí va a estar lo mismo. Si usted estudia esto, su examen va a estar sumamente facilito, ¿ya? Dice aquí, escriba los soportes de la escritura según cómo fueron saliendo, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que nosotros estudiamos estos 7 soportes de la escritura que fuimos viendo al transcurso de la historia, pero antes de estos, ¿no es cierto? ¿En qué escribían antes de esto? Antes de que lleguemos al papiro.
En piedras. En piedras piedras. o en arcilla. En arcilla, ¿no es cierto? En piedras o en tarjetas de arcilla o en unas tarjetitas por ahí, ¿no es cierto? Pero pues, principalmente lo hacían en piedra, ¿no es cierto? Empezaban con símbolos, con gráficos, ¿no es cierto? Y antes de llegar a la piedra se comunicaban oralmente, solamente escuchaban, ¿no es cierto? Y se grababan o memorizaban el mensaje que querían transmitir. Eso hay que tomar en cuenta antes de... Y de ahí sí nosotros vimos algunos, lo que usted también debe conocer es el orden, ¿no es cierto? Saber que primero apareció el papiro, ¿sí? Después fueron mejorando y vino ya el pergamino. ¿El pergamino de qué pieles de animales sale? Activen sus micrófonos, a ver el resto, ¿por qué no participa el resto? ¿De qué pieles de animales salía el pergamino? El cordero. El cordero es uno, hay dos animales, el cordero La vaca. y la vaca. Acuérdese de eso también, por favor, ¿sí? Hay que acordarnos que el pergamino salía, ¿no es cierto? Especialmente de las pieles de la vaca y del cordero, ¿sí? Entonces ahí sale, este es el segundo soporte que sale. Luego ya nos vienen lo que son las tintas, ¿no es cierto? Que escribían con las plumas de los animales, de las aves especialmente. Luego ya vienen los códices, que son los primeros, ¿no es cierto? En forma de libros que venían ya de dónde sale la estructura o la forma que tienen actualmente nuestros libros. Y de ahí ya viene lo que es el papel, ¿sí? Lo que es el papel. Y de ahí ya nos vienen los tipos de letras y llegamos a la imprenta. Pero, por ejemplo, nos decía ahí en nuestro libro que nuestros libros tienen más o menos una historia de ¿cuántos años atrás? ¿Quién recuerda? A ver, acuérdese de cuántos años más o menos nos decía que tienen 500. historia. 5.000. Un poquito más, no escuché. ¿Cuánto dijeron? No importa que se equivoque, vamos, ahorita estamos para repasar. 6.000 antes de Cristo. ¿Cuántos? 6.000 antes de Cristo. Un O poquito 5.000. más. Un poquito más, alrededor de cuántos años decía, de 1000 y un poquito más decía. De 1866. 1.500. 1800 se pasó un poquito, vamos, ¿quién de más? 1.500. De 1500, ¿sí? Ahí nos decía que nuestros libros tienen una historia alrededor de 1500 años, ¿sí? Entonces, ese dato váyase acordando, ¿sí? 1500, ¿sí? Listo, y de ahí sí llega la imprenta, ¿no es cierto? Donde ya salen los primeros escritos impresos, ¿sí? ¿En qué año se creó la primera imprenta? ¿En qué año fue? ¿En 1400 qué? 1450, ¿sí? Vamos ahí por ahí esos datos. Entonces, este es el orden en el que fueron apareciendo estos soportes. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Tenemos la pregunta número 6. Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Lo que son, escribe los pronombres átomos y pronombres tónicos. Y dos ejemplos. Aquí también debo aclarar que obviamente yo le he puesto aquí unos ejemplos, pero no es que en el examen van a estar exactamente estos ejemplos, ¿sí? En el examen va a estar otros ejemplos, pero que hacen referencia al mismo tema, ¿sí? Por ejemplo, aquí es fácil identificar estos pronombres. Aquí no quiero que se vaya a equivocar. Los pronombres átomos tenemos el qué, cuál, quién, cuyo, dónde, pero sin tilde, porque no hacen referencia a una pregunta, ¿sí? Cuando hace referencia a una pregunta, estas palabras van tildadas y siempre están en signos de interrogación o signos de admiración, ¿sí? Ahí yo le hago énfasis y estas palabras llevan tilde. Pero cuando yo no hago como pregunta, ¿sí? Hay inclusive algunas formas que no van con signos de pregunta, pero yo estoy preguntando. Entonces, ahí sí yo tengo que obligatoriamente poner tilde en los tónicos. Por eso se llaman tónicos, porque tienen esa fuerza de voz, ¿sí? Tienen la tilde ahí. Pero cuando yo estoy hablando normalmente, estoy escribiendo un párrafo y no hago referencia a pregunta, pues estas palabras, el qué, cuál, quién, cuyo, dónde, no van con tilde. Por ejemplo, digo,
el que corre más rápido gana. Estoy simplemente afirmando, ¿no es cierto? Estoy diciendo el que corre más rápido gana. Entonces, ahí el que va sin tilde, ¿sí? Ahí utilizo este pronombre átomo sin tilde. En cambio, cuando yo estoy preguntando, ¿no es cierto? Estoy ahí diciendo alguna pregunta, por ejemplo, digo, ¿qué hiciste hoy? Entonces yo te estoy haciendo énfasis, te estoy preguntando, te estoy diciendo, ¿qué hiciste hoy? Entonces estoy haciendo una pregunta, ahí sí lleva la tilde, ¿sí? O en admiración digo, salgo y digo, veo algo feo y digo, ¡qué horror! ¿No es cierto? Estoy haciendo énfasis, me estoy asustando, estoy diciendo, ¡qué horror lo que he visto! Entonces ahí ese pronombre tónico lleva tilde, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Chicos, pregunten. Si usted algo no entiende, pregunten, ¿no? Entonces, a eso hace referencia Enzo. Entonces, como le dije, usted se va a encontrar con esto. Es fácil diferenciar entre estos dos pronombres, ¿sí? Si usted escucha átomos, dice, no, los átomos no tenían tilde. Y si dice tónicos, sí, estos iban con tilde porque hacen referencia, preguntan o dan ahí el énfasis de lo que están hablando, ¿sí? Y luego nos vamos a escribir los tipos de preposiciones subordinadas. Recuerde que vimos esto de las preposiciones subordinadas, ¿sí? Y simplemente ahí tenemos dos tipos. El de tipo especificativa, ¿no es cierto? Cuando nos especifica exactamente lo que está haciendo el sustantivo. Y de tipo explicativa, cuando nos da una explicación, ¿sí? En forma de característica de lo que está haciendo ese sustantivo. De igual manera, aquí tenemos, ¿no es cierto? Dice, completa el sentido de un sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, los carros que están en el patio son más bonitos. ¿Cuál es la preposición subordinada aquí? Al momento que digo, los carros que están en el patio son más bonitos. ¿Cuál es la preposición subordinada? Los carros están en el patio. Que los carros que están, ¿no es cierto?, en el patio, ¿sí? Correcto, los carros que están en el patio, hasta el patio, ¿no es cierto? Esa es la preposición subordinada de tipo especificativa. ¿Por qué? Porque ¿dónde están esos carros? En el patio. En el patio. Yo entiendo que están en el patio y digo que son más bonitos, ¿no es cierto? En cambio, de tipo explicativa dice señala una cualidad, ¿sí? Si habla explicativa, estamos hablando de cualidades del sustantivo. El perro que está dormido en el sillón es muy bonito, digo. Entonces, ¿cuál es aquí la preposición subordinada? Está dormido, el perro que está dormido. No es cierto que está dormido que está dormido, pero ¿qué digo que está el perro que está dormido? ¿Qué digo que es de él? Es muy bonito. Muy Muy bonito. lindo. Es muy bonito, es muy lindo, ¿no es cierto? Entonces estoy dando una explicación, estoy diciendo que está ahí, que es bonito esto, ¿sí? Entonces esto creo que sí lo trabajamos la otra vez y lo hacían muy bien. Pero si tienen alguna duda, pregunten, ¿sí? Y luego de esto, ¿no es cierto? Tenemos hasta ahí, mire. ¿Sí? Hasta ahí es donde va a estar su evaluación quimestral. Entonces, usted se da cuenta, está facilito, solamente es cuestión de repasar, de revisar los temas, ¿sí? Y como le dije, los ejemplos irán cambiando un poquito, pero eso es lo que va a contener su examen, sus 8 puntos y los 2 puntos viene de su programa de radio. Y completamos nuestros 10 puntos de nuestro examen quimestral y estamos finalizando. Sí, como yo le dije, si tiene notas pendientes, todavía tiene esta oportunidad, acábese de igualar, suba tareas, cargue lo que le falta para que no tenga dificultades ya para su segundo quimestre, ¿sí? ¿Alguien alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿O está claro toda la explicación? Pero si quiere, pregunte, ¿sí? Yo siempre he dicho, es bueno preguntar. ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Le voy a registrar su asistencia.